En estos misteriosos casos de personas desaparecidas, las grabaciones de cámaras de seguridad proporcionan algunas de las únicas pistas que podrían ayudar a que la persona desaparecida regrese a casa. Ya sea que hayan estado desaparecidos durante meses o años, cada persona tiene seres queridos que aún esperan que regresen a casa. Número 10. Algunos de los casos modernos más extraños de personas desaparecidas son aquellos en los que alguien aparentemente logró evitar todas las cámaras de seguridad antes de desaparecer sin dejar rastro. Eso puede ser lo que le pasó al desaparecido Mark Kenson. Aunque un breve avistamiento podría contener una pista sobre lo que le sucedió. Mark tenía 53 años cuando desapareció sin dejar rastro el 31 de enero de 2025. Cuando la policía hizo un nuevo llamado para obtener información un año después de su desaparición, había poca información nueva sobre lo que podría haberle sucedido. Se han dado a conocer pocos detalles en el caso de Mark y no está claro si se sabe mucho más sobre las circunstancias de su desaparición. Fue visto por última vez caminando cerca de la casa de sus padres en el suburbio de Cardiff, Glen Shumtawe, entre las 9:45 y las 10 en punto p.m. No se sabe exactamente quién vio a Mark, ni tampoco en qué condición se encontraba en el momento de su desaparición. El reporte preciso del último avistamiento indicaba que estaba en Captain's Walk, dirigiéndose hacia Bronson Crescent. Eso habría llevado a Mark a cruzar una pequeña zona de pasto con solo un sendero. Ambas zonas son residenciales, lo que limita la cantidad de grabaciones de CCTV que la policía podría analizar. Después de la desaparición de Mark, la policía revisó las grabaciones de CCTV que pudieron encontrar en la zona. También se realizaron búsquedas terrestres, enfocándose en las áreas donde Mark fue visto por última vez, así como en la zona de pasto y pequeños parches de árboles cercanos, que podrían haber ocultado a una persona si se hubiera metido en problemas. Pero no se encontró ningún rastro de Mark ni de sus pertenencias. La policía también pidió que se reportara cualquier posible avistamiento. Se recibieron múltiples reportes, pero ninguno fue confirmado como el hombre desaparecido. La esposa de Mark, Angela, se ha unido a la policía para pedir información. Como parte de la investigación, la policía le mostró posibles avistamientos en cámaras de seguridad. Solo uno de estos no pudo ser descartado. Mostraba a un hombre caminando tarde en la noche frente a una gasolinera Texaco. Se veía al hombre a lo lejos y tenía la espalda hacia la cámara. Su ropa oscura hace que sea difícil distinguirlo, y ni la policía ni Angela pudieron confirmar si se trataba o no de Mark. El avistamiento ocurrió el 2 de febrero, días después de que Mark fuera visto por última vez en St. Mellons, otra zona de Cardiff. Si se tratara de Mark, el avistamiento solo genera más preguntas sobre dónde estuvo durante esos días y cómo logró evitar ser captado por las cámaras. Más importante aún es la pregunta de ¿a dónde fue Mark después de salir del alcance de la cámara? Durante el llamado de aniversario para obtener información, no se hizo referencia a las grabaciones de las cámaras de seguridad. La familia de Mark dice que él llevaba una vida normal y no pueden pensar en ninguna razón por la que quisiera desaparecer. Se le describe como de 1,70 m y fue visto por última vez usando un pants con capucha azul grisáceo y tenis Puma blancos con detalles verdes. Se pide a cualquier persona que tenga información sobre el caso que contacte a la policía de Gales del Sur a través de su sitio web en southwalespolice.uk o llamando al 111, citando el número de referencia 2.500 millones 33.949. Número 9. Cuando Peter Edwards salió de su casa en Scone, Escocia, su familia esperaba que regresara en unas pocas horas, pero casi una década después, el lugar exacto a donde fue Peter ese día sigue siendo un misterio. Peter era un miembro muy conocido y querido de la pequeña comunidad en Scone. Él era pastor en la iglesia local Perth Christian Fellowship, la cual ayudó a fundar en los años 80. Trabajaba en la librería de la iglesia y era conocido por ser amable y amigable. A menudo se le podía encontrar platicando con los clientes en el trabajo. No había problemas conocidos en su vida y su desaparición fue completamente inesperada. Temprano en la mañana del 1 de noviembre de 2016, Peter salió de su casa diciéndole a su familia que iba a trabajar. Pero en vez de eso, el hombre de 65 años dejó sus llaves en la puerta de su casa y se fue caminando. Tomó el autobús número 7 hacia la cercana ciudad de Perth, bajándose a las 7:43 a.m. cerca del Hotel Lovat. No entró al hotel, sino que caminó hacia el centro de la ciudad. Perth era una zona que Peter conocía bien. Había una cafetería apoyada por la iglesia en la ciudad que él solía frecuentar, pero el hombre desaparecido no se detuvo ahí ese día. Alrededor del mediodía, se bajó del autobús en Aberdeen y pasó 2 horas en la ciudad antes de abordar el autobús X7 de las 2 p.m. hacia Stonehaven. Fue en este autobús donde se captaron las últimas imágenes de CCTV del hombre desaparecido. Las imágenes lo mostraban solo, llevando una bolsa pequeña y un paraguas.
No había nada inusual en las imágenes, salvo el hecho de que fue la última vez que se vio a Peter. Se bajó del autobús a las 3:20 p.m. y aparentemente desapareció sin dejar rastro. Pero en este punto, en una tarde de noviembre en Escocia, ya casi era la puesta de sol y era tarde para que alguien llegara a Stonehaven para una excursión de un día. Peter sí llevaba una bolsa con él, pero no parecía ser suficiente para quedarse a pasar la noche. Cuando Peter no regresó a casa esa noche, su familia contactó a la policía. Fue entonces cuando descubrieron su extraña ruta en autobús. Era posible viajar directamente entre Perth y Stonehaven, pero algo había llevado a Peter a Aberdeen en su lugar. Pasó 2 horas en Aberdeen, pero no hay información sobre lo que estuvo haciendo durante ese tiempo. También parece haber un lapso de algunas horas entre cuando Peter llegó a Perth y cuando habría salido para llegar a Aberdeen alrededor del mediodía. La policía utilizó helicópteros y perros rastreadores en su búsqueda del hombre desaparecido. Los perros no pudieron detectar ningún rastro en la parada de autobús donde se sabe que Peter bajó del autobús. Según su familia, Stonehaven no era una zona que él conociera bien y no había razones evidentes por las que hubiera viajado allí. Una teoría en el caso era que él estaba tratando de dejar su vida anterior por alguna razón. Su familia teorizó que podría haberse teñido el cabello o haberse afeitado la barba, lo que habría cambiado drásticamente su apariencia. También pudo haber tenido a alguien esperándolo en un auto en Perth, lo que explicaría por qué nunca se detectó su rastro. Su familia sigue preocupada por él y espera resolver el misterio de lo que le sucedió a su ser querido desaparecido. A Peter se le describe como de aproximadamente 1,78 m de estatura y complexión delgada, con entradas, cabeza calva y barba blanca. Fue visto por última vez vistiendo pantalones oscuros, una chaqueta negra, zapatos oscuros y un gorro gris. Cualquier persona que tenga información sobre el caso puede comunicarse con la policía de Escocia al 101 o con la organización Missing People al 116,000. Número 8. Damien Vernon tenía 32 años cuando desapareció sin dejar rastro, dejando atrás a sus hijos pequeños y a una familia muy unida. Más de una década después de su desaparición, su familia aún no tiene idea de lo que le sucedió. Damien salió de su casa en Bridlington, Inglaterra, el 8 de diciembre de 2014. Iba conduciendo el auto de su novia y se dirigía a comprar un vehículo a alguien en Sheffield. La persona era alguien que Damien ya había conocido antes, y no había ninguna indicación de que tuviera algo que ver con la misteriosa desaparición. La última vez que se confirmó haber visto al padre desaparecido fue en un banco en Bridlington. Las cámaras de seguridad captaron a Damien alrededor de las 2:15 p.m. Parecía estar relajado y sonriendo mientras hablaba con el cajero. La policía cree que salió de Bridlington poco después. Debió haber sido un viaje sencillo, pero por alguna razón desconocida, Damián se desvió de la ruta principal. La policía pudo rastrear su ruta por varias carreteras tipo A, incluyendo una parada en una gasolinera BP en la A645. Finalmente llegó a Wakefield, un pueblo a aproximadamente 1 hora y media de distancia. Pasar por Wakefield hacia Sheffield no habría añadido mucho tiempo a su viaje, pero Damián nunca terminaría el recorrido. Viajó a una zona residencial, se detuvo en la calle Sycamore y ahí dejó su auto. Fue visto caminando por un callejón entre las casas. Cuando Damien no regresó a casa esa noche, su familia supo que algo andaba mal. Era muy raro en él faltar a una cena familiar. Su madre lo reportó como desaparecido al día siguiente y comenzó la búsqueda. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran el Vauxhall Corsa que Damián había estado conduciendo, aunque eso solo generó más preguntas que respuestas. El vehículo fue localizado no muy lejos del río Calder, lo que llevó a especulaciones de que el hombre desaparecido podría haber terminado de alguna manera en el agua. Se realizó una extensa búsqueda a lo largo de 35 millas del río, pero no hubo señales de Damián ni pistas sobre lo que pudo haberle sucedido. Para junio del año siguiente, la investigación se redujo ya que no había nuevas pistas que seguir. Nadie tenía una explicación de por qué Damián podría haberse detenido en Wakefield. Si tenía la intención de encontrarse con alguien allí, esa persona nunca se ha presentado. Según la policía, no había señales de que un tercero tuviera algo que ver con su desaparición, pero su hija cree que alguien sabe algo que puede ayudar a la investigación. En el 10º aniversario de la desaparición, la policía publicó las imágenes de las cámaras de seguridad del banco con la esperanza de que pudieran revelar nuevas pistas. Tanto la policía como la familia de Damián siguen solicitando información. Se describe a Damián como una persona de 1,83 m de estatura, complexión delgada y cabello corto, ondulado y castaño claro. La ropa que llevaba puesta al momento de su desaparición se puede ver en las imágenes de las cámaras de seguridad.
Cualquier persona que tenga información sobre este caso puede comunicarse al 101, citando el registro 125 del 2 de diciembre de 2024 o a Crime Stoppers al 08005555111. Número 7. Durante el transcurso de unos días, en julio de 2011, María Cash, de 29 años, emprendió un viaje errático entre varias ciudades de Argentina. Algunos de sus movimientos quedaron registrados en cámaras de seguridad, pero lo que sucedió exactamente después de que María salió del alcance de la cámara por última vez sigue siendo un misterio. Todo comenzó como un viaje simple y espontáneo para visitar a una amiga. La última vez que su familia vio a María fue el 4 de julio cuando abordó un autobús de Buenos Aires a Jujuy. Llevaba consigo una maleta, una mochila y 700 pesos. En lugar de hacer todo el viaje en un solo autobús, María se bajó en Rosario de la Frontera a la mañana siguiente, ya que no le gustó el ambiente en el autobús. Con la ayuda de su amiga, que le envió un boleto de autobús prepagado, María finalmente llegó a Jujuy 2 días después de que se fue. Desafortunadamente, el viaje no había terminado. Nunca llegaría a la casa de su amiga. Intentó que él o su hermana la recogieran en la estación de autobuses, pero ambos estaban ocupados. Esa tarde usó un teléfono público para llamar a su familia en Buenos Aires, pidiendo dinero y diciéndoles que no se sentía bien. La última vez que habló con ellos, les dijo que iba a ir a Salta. María llegó a Salta tarde esa noche. Las cámaras de seguridad la mostraron caminando con su mochila. Estaba sola y no llevaba la maleta con la que había subido al autobús. A la 1:15 a.m. del 7 de julio visitó un hospital en Salta y dijo que no se sentía bien. No dio su apellido, y para cuando el doctor estuvo listo para atenderla, ya se había ido. Al día siguiente, María envió correos electrónicos a familiares pidiendo los números de teléfono de amigos y parientes. Fue la última vez que alguno de ellos supo de ella. Las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de testigos ampliaron un poco más la cronología. María viajó de aventón en varios camiones que iban hacia el sur. Según uno de los conductores, María estaba callada y parecía estar en un estado extraño durante el viaje. Ella le dijo que planeaba encontrarse con alguien en la frontera de Tucumán, pero no se sabe que ese encuentro haya ocurrido. El último conductor fue un hombre llamado Héctor Romero. Él afirmó haberla llevado 14 kilómetros, dejándola cerca del santuario de la difunta Correa en la Ruta Nacional 34. Esta sería la última vez que se vio a María. Romero afirmó que había otros camiones en las cercanías, pero nadie más se ha presentado diciendo que le haya dado un aventón. María fue reportada como desaparecida el 8 de julio cuando perdió contacto con su familia. Su comportamiento en los días previos a la última vez que la vieron había sido errático y su búsqueda comenzó de inmediato. Las grabaciones de las cámaras de seguridad podrían corroborar las historias de algunos de los automovilistas que la vieron ese día, pero el relato de Romero no pudo ser completamente corroborado y cambió su versión varias veces. En 2024, Romero fue arrestado, pero el caso en su contra fue desestimado por falta de pruebas. Incluso si María fue víctima de un crimen a manos de alguien que conoció en el camino, eso no explicaría su comportamiento errático previo. Una teoría es que tuvo algún tipo de crisis de salud mental que la llevó a alejarse hacia el bosque y nunca más se le volvió a ver. Investigaciones exhaustivas han arrojado pistas, pero ninguna ha dado resultado. 15 años después, la familia de María no está más cerca de descubrir qué le pasó o de traerla de regreso a casa. Número 6. David Holland fue reportado como desaparecido después de que no se presentó a trabajar en marzo de 2022. Las grabaciones de las cámaras de seguridad descubiertas como parte de la investigación solo aumentaron el misterio. David fue visto por última vez la noche del 11 de marzo de 2022. Originario de Gales, había vivido en Nueva Zelanda durante años y recientemente había solicitado su residencia. Trabajaba como médico y su madre lo describía como alguien con una enorme conciencia social. Aunque vivía al otro lado del mundo, David seguía en contacto con su madre. Habían estado enviándose mensajes de texto solo unos días antes de que él desapareciera. Habló sobre aprovechar al máximo los últimos días del verano yendo a surfear. También estaba preocupado por la reciente invasión rusa a Ucrania. Su madre no tenía idea de que estos mensajes serían lo último que escucharía de él. David fue visto por última vez por sus amigos. Les dijo que iba a nadar a una playa no muy lejos de su casa en Tauranga. Eso no era nada raro en él, ya que David era conocido por ser muy activo y amante de las actividades al aire libre. Nadie se dio cuenta de que faltaba hasta que no se presentó a trabajar al día siguiente. Al principio, la policía partió del supuesto de que David realmente había ido a nadar, o al menos que esa era su intención. Lo describieron como un buen nadador, pero aún así era posible que hubiera tenido problemas en el agua.
Pero las imágenes de las cámaras de seguridad que se revelaron un año después generaron más preguntas. Captadas a las 8 p.m., la noche en que David desapareció, las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron a un hombre que se parecía a él caminando hacia el norte junto al puente peatonal de Sandhurst Drive. La policía no podía estar segura de que se tratara de David, pero él llevaba puestos artículos que se sabía que faltaban en la casa del doctor, incluyendo botas de senderismo, pantalones color beige y una camiseta de color oscuro. La policía le mostró las imágenes mejoradas a la madre de David. Aunque la policía seguía siendo cautelosa, la madre de David estaba segura de que se trataba de su hijo. No había razón para que David caminara en esa dirección si solo hubiera querido ir a nadar. Era posible que David hubiera cambiado de opinión y se hubiera ido de excursión en su lugar, o que estuviera ocurriendo algo más extraño. La nueva pista llevó a la policía y a los equipos de búsqueda y rescate terrestre a buscar en las zonas de Matarapiji y Magatapu. Surf Life Saving NZ, la Guardia Costera y aproximadamente 148 voluntarios también acudieron a buscar a David, pero todos regresaron con las manos vacías. La madre de David ha volado a Nueva Zelanda varias veces para intentar obtener respuestas sobre su hijo. En un llamado público, ella lo describió como inteligente, multifacético, deportista, atento, amable y considerado. Se describe a David como de aproximadamente 1,80 m y de complexión atlética. Tiene el cabello castaño rojizo y ojos marrones. Cualquier persona que tenga información sobre este caso puede contactar a la policía en línea en 105.police.gov.nz y hacer clic en Actualizar reporte o llamando al 105 con el número de referencia de expediente 220.300 12/220.300 12/6869. Número 5. Cuando Denise Jarvis desapareció, tanto la policía como su familia esperaban que regresara pronto. Han pasado años sin ningún rastro de ella y sin pistas sobre lo que pudo haberle pasado. Denise fue vista por última vez el 3 de agosto de 2022 cerca de su casa en Bristol, Inglaterra. Vivía con sus padres después de un reciente divorcio de su esposo. Según su familia, Denise estaba luchando con problemas de salud mental. Intentaron conseguirle ayuda, pero creían que la única manera en que eso podía suceder era si Denise admitía que tenía un problema. El día de su desaparición, Denise y su padre estaban discutiendo sobre esto cuando ella decidió irse. Empacó 5 maletas y se fue. Le dijo a sus padres que acamparía en el cercano parque Southey para despejar su mente. Estaba a solo unos cientos de pies de la casa de sus padres. Se preocupaban por ella, pero esperaban que regresara al día siguiente. Cuando Denise no regresó a casa, sus padres la buscaron y la reportaron como desaparecida a la policía. Al principio, todos esperaban que Denise regresara pronto a casa y no se realizó una investigación seria. No fue sino hasta meses después, cuando aún no había señales de la mujer desaparecida, que la investigación se intensificó. Las búsquedas en el parque encontraron 2 de las 5 bolsas que Denise había llevado consigo. Lo importante es que el bolso de Denise, que contenía 3,000 libras en efectivo, no fue recuperado. Hasta la fecha, las otras 3 bolsas nunca han sido encontradas. Las búsquedas en el cercano río Avon y otros cuerpos de agua tampoco arrojaron pistas. La policía visitó a los vecinos y recopiló grabaciones de seguridad de la zona circundante. Para ese momento, muchos lugares ya habían grabado encima o eliminado las grabaciones de meses atrás, de la época de la desaparición. Nunca se ha encontrado ni publicado ningún video de Denise de la noche en que desapareció. Pero la policía sí encontró grabaciones de seguridad del día antes de que desapareciera, y en ellas se veía el distintivo abrigo gris sin mangas, hasta los muslos, que se creía que Denise llevaba puesto cuando desapareció. La policía esperaba que al publicar este video, alguien recordara haber visto el abrigo tirado en los días posteriores a la desaparición de Denise. Y también llevaba un vestido azul marino con flores y zapatos blancos. Hubo algunos posibles avistamientos poco después de que Denise desapareciera, pero ninguno pudo ser confirmado. En un momento, el padre de Denise creyó haberla visto en una parada de autobús mientras pasaba en su auto, pero cuando dio la vuelta para revisar, la mujer ya no estaba. No había cámaras de seguridad en los alrededores para revisar. La policía no ha reportado señales de vida desde que Denise desapareció. No tenía un teléfono ni una laptop con ella en el momento de su desaparición, pero no ha habido ningún otro rastro digital o financiero de ella. Su familia aún mantenía la esperanza de que se hubiera ido por su propia voluntad, aunque eso pareciera fuera de lo común para ella. Pidieron que, aunque no quisiera regresar a casa, al menos les dejara una nota para decirles que estaba a salvo. Denise es descrita como de 1,65 m de estatura y complexión delgada, con cabello rubio largo y ojos azules. Cualquier persona que tenga información sobre el caso puede comunicarse al 101 citando el número de referencia 5.222.186.376 o usar el portal en línea de la policía para compartir información.
Número 4. Renzo Bullhead era un estudiante del United Tribes Technical College que estaba en casa durante las vacaciones de primavera cuando desapareció repentinamente. Dejó algunas pistas sobre lo que pudo haberle sucedido. Renzo tenía 20 años en el momento de su desaparición. Era miembro de la tribu Sioux de Standing Rock y había crecido en McLaughlin, Dakota del Sur. Después de terminar la escuela, Renzo se inscribió en el United Tribes Technical College en Dakota del Norte para estudiar soldadura. Según su familia, no había problemas evidentes con su escuela ni con su vida personal. Se mudó a Bismarck para estudiar, pero regresó a McLaughlin durante las vacaciones de primavera. Su madre le dijo a los medios que Renzo no había pasado la semana de fiesta, sino que estaba disfrutando de la comida casera y pasando tiempo con su familia. El 16 de marzo, la madre de Renzo lo llevó a su dormitorio para dejar algunas pertenencias, y después de esto, aceptó llevarlo a encontrarse con unos amigos que vivían en Mandan. Eran personas que él había conocido toda su vida, pero la madre de Renzo seguía preocupada por ellos. No eran estudiantes como su hijo, y existía la preocupación de que pudieran meterlo en problemas. Cuando lo dejaron, los amigos de Renzo le aseguraron a su madre que no iban a hacer nada peligroso. ¿Qué hicieron exactamente no está claro, pero en algún momento durante la noche, la ubicación de Snapchat de Renzo se quedó fija en un puente ferroviario que conecta Mandan y Bismarck. Se quedaría ahí toda la noche, sin moverse. Al principio, la familia de Renzo no se dio cuenta de que algo andaba mal, pero cuando no se presentó a clases, fue obvio que algo le había pasado. El mapa de Snapchat llamó la atención sobre el puente del ferrocarril y se captaron imágenes de las cámaras de seguridad desde varios ángulos, y la policía revisó más de 70 horas de grabaciones. Las imágenes mostraron a Renzo caminando solo por las vías del tren. Él estaba mirando su teléfono, y su familia creía que estaba enviando mensajes a su novia por Snapchat en el momento en que se captaron las imágenes. Esos mensajes de Snapchat fueron compartidos con la policía. Unos 20 minutos después de que Renzo fue captado por la cámara pasando por el lado oeste del puente, se notó algo extraño en la cámara del canal este. Las imágenes eran difíciles de distinguir, pero a lo lejos parecía como si algo hubiera caído al agua. La cámara captó una salpicadura, pero no lo que la había causado. La familia de Renzo no creía que él hubiera entrado al agua intencionalmente, pero podría haberse caído. Pero su madre no cree que sea seguro que Renzo haya entrado en esa agua. Ella le dijo a los medios que un pez pudo haber sido responsable de ese chapoteo. La policía y los voluntarios buscaron en las áreas alrededor del río, incluida la zona de donde provenía el chapoteo. Una teoría era que Renzo había sido arrastrado desde el río y se trajeron perros rastreadores para intentar seguir cualquier rastro. También se realizaron búsquedas bajo el agua. Las obras de construcción en el puente hicieron que algunas áreas estuvieran restringidas hasta meses después de que Renzo desapareciera, y cuando finalmente se buscaron, no se encontró nada. Renzo ha estado desaparecido por más de un año y se le describe como de cabello negro y ojos cafés. Fue visto por última vez usando pantalones de pijama a cuadros negros y grises, una sudadera negra y una chaqueta acolchada negra. Cualquier persona que tenga información sobre este caso puede enviar una pista enviando un mensaje de texto al 847-4111 o llamando al 1-83356-02065. Número 3. En noviembre de 2001, Raymond Scott desapareció sin dejar rastro en circunstancias inusuales. Más de 10 años después, la policía publicó imágenes de cámaras de seguridad de un hombre que creían que podría resolver el misterio. La última vez que se vio a Raymond fue el 16 de noviembre de 2001. Había estado haciendo algunos trabajos de bricolaje para su hermano en el barrio de Harrow, en Londres. Salió de la casa en su camioneta Ford Transit blanca con la placa D346-DPR. Fue la última vez que alguien vería a este hombre desaparecido. Raymond dejó atrás a una esposa y 4 hijos, así como 2 hermanos. No era nada propio de él desaparecer, y su familia pronto lo reportó como desaparecido a la policía. La investigación inicial de la policía incluyó la búsqueda en lagos cercanos y zonas boscosas. Según la policía, no hubo pistas que los llevaran en esa dirección, pero estos eran lugares cercanos a donde vivía Raymond. Un poco después, la camioneta de Raymond fue encontrada. Unos adolescentes la tomaron para dar una vuelta y luego la abandonaron. La policía se dio cuenta rápidamente de que los jóvenes no tenían nada que ver con esta desaparición, pero sus acciones habían entorpecido el caso. No había manera de saber en qué estado había sido dejada la camioneta, ni si Raymond la había conducido hasta donde los adolescentes la encontraron. Sin embargo, sí podían responder dónde se había encontrado la camioneta. Le dijeron a la policía que la habían recogido en Phelan Road en Eastcote, lo cual fue verificado por un agente de tránsito. La policía creía que podría haber estado en una calle de servicio detrás de las tiendas desde el día en que Raymond desapareció.
¿A dónde pretendía ir Raimundo después de salir de la casa de su hermano sigue siendo un misterio hasta el día de hoy? Según sus familiares, es posible que tuviera programado hacer un trabajo de limpieza de jardín en la región de Hillington o Harrow. Era trabajador independiente y hacía trabajos ocasionales, lo que hacía difícil determinar su horario de trabajo. En un llamado para obtener información, la policía pidió que cualquier persona que pudiera haber contratado a Raymond se presentara, y meses después de su desaparición, la familia recibió una posible pista inquietante en el caso. La mañana del 28 de abril de 2002, alguien llamó al hermano mayor de Raymond desde un teléfono público, y su hermano describió la llamada como amenazante. La persona que llamó simplemente dijo, o ya caíste o tú sigues. El teléfono público en cuestión estaba ubicado en la estación de metro South Harrow. Esta era una zona cubierta por cámaras de circuito cerrado. Hasta ahora, las búsquedas en las grabaciones no han mostrado señales de Raimundo ni una explicación de lo que pudo haberle pasado. Ni siquiera se pudo encontrar grabaciones de su camioneta. Pero las grabaciones de la estación del metro resultaron ser más útiles. Las imágenes temblorosas mostraban a un hombre con una chaqueta oscura y un sombrero subiendo unas escaleras hacia el andén y saliendo del campo de visión de la cámara. Esta era la persona que la policía creía que hizo la llamada telefónica. El hermano de Raymond pasó años instando a la policía a hacer pública esta grabación y no fue hasta 2014 que logró su objetivo. El caso de Raymond apareció en el programa de televisión Crime Watch e incluyó las imágenes de las cámaras de seguridad. Para ese momento, la recompensa por información que llevara al arresto y enjuiciamiento de cualquier responsable había aumentado a 20,000 libras y para entonces la policía estaba segura de que había mediado un crimen. Pero a pesar del llamado, el hombre sigue sin ser identificado y Raymond sigue desaparecido. Raymond medía 1,70 m cuando desapareció y tenía una complexión delgada. Tenía un tatuaje que decía Ray en la mano izquierda y usaba lentes de armazón cuadrado. Cualquier persona que tenga información puede comunicarse con Crime Stoppers al 0800-555-111. Número 2. Rosemary Harry fue vista por última vez el 28 de enero de 2026. En los meses transcurridos desde que desapareció, ha habido pocas pistas en su caso, y su familia y amigos siguen buscando respuestas. Rosemary era una mujer indígena que vivía en Duncan, Columbia Británica, en el momento de su desaparición. Ella estaba en el proceso de mejorar su vida y recientemente se había mudado a un departamento con su mejor amiga. El día que fue vista por última vez, su compañera de cuarto la dejó en el centro de Duncan para reunirse con una trabajadora social. Ella había estado asistiendo a las reuniones con diligencia, y esta vez no fue la excepción. Ella asistió a la reunión sin ningún problema, y según su compañera de cuarto, iba a contactarla al final de la reunión para que la recogiera, pero la llamada nunca llegó. Rosemary no regresó a casa por su cuenta, y sus amigos y familiares rápidamente se dieron cuenta de que algo andaba mal. La joven de 34 años publicaba regularmente en redes sociales y subía varios videos al día a TikTok, pero su actividad en redes sociales había permanecido inactiva desde el día en que desapareció. Eso no era nada propio de ella. Según amigos y familiares, era una persona feliz, extrovertida y servicial, que estaba de buen ánimo la última vez que la vieron. Después de varios días sin ningún contacto, los seres queridos de Rosemary sabían que algo andaba mal. Fue reportada como persona desaparecida el 4 de febrero. Amigos y familiares comenzaron a buscar de inmediato e imprimieron volantes para recorrer las zonas donde fue vista por última vez, buscando a alguien que pudiera saber qué pasó después de que salió de su reunión. La investigación policial incluyó entrevistar a varias personas y traer equipos locales de búsqueda y rescate para intentar encontrar cualquier rastro de Rosemary. Se realizó una búsqueda exhaustiva, incluyendo una unidad de rescate en aguas rápidas, 2 semanas después de que Rosemary desapareció. La policía también buscó grabaciones de cámaras de seguridad de la zona. Un mes después de que Rosemary desapareció, la policía publicó una imagen tomada de las cámaras de seguridad que mostraba a la mujer desaparecida. La fecha exacta y el lugar donde se tomó la foto no fueron revelados, pero la imagen mostraba la chaqueta que se creía que Rosemary llevaba puesta cuando desapareció. Desafortunadamente, parecía que ninguna de la información recopilada podía explicar qué le sucedió a Rosemary después de que salió de su cita. Según los amigos y el trabajador social de Rosemary, la policía tenía su cartera y su teléfono, aunque nunca se reveló cómo obtuvieron estos objetos. Hasta ahora, se ha recuperado poca información en este caso de persona desaparecida, pero la familia y los amigos de Rosemary todavía tienen la esperanza de poder traerla de regreso a casa. Se la describe como indígena, mide 1,52 m y pesa 64 kilos. Tiene ojos cafés y cabello negro que usualmente tiñe de rubio o rojo. Cualquier persona que tenga información sobre el caso puede comunicarse con la Real Policía Montada de Canadá de North Catchewan Duncan al 250-74-855-22.
Número 1. La desaparición de Connie Royce es uno de los casos de personas desaparecidas más antiguos que cuenta con imágenes claras de cámaras de seguridad. Connie desapareció en 1990 y las imágenes de ella tambaleándose al salir de un bar muestran su último paradero confirmado. Ella estaba disfrutando una noche con dos amigas la noche de su desaparición. Era una estudiante divorciada de 24 años que vivía con sus padres en Madison Heights, Michigan. Después de su divorcio, tuvo una breve relación con otro hombre, pero terminó con él después de una pelea que llevó a que llamaran a la policía. A finales de mayo, Connie conoció a un hombre llamado Greg y se llevaron bien. Acordaron salir la noche del 1 de junio. Cuando Connie llegó al departamento de Greg, encontró que su amigo Brad también estaba ahí. Decidieron ir todos al bar Hayloft, llegando alrededor de las 10 p.m. El Hayloft era uno de los pocos bares en la zona que tenía cámaras de circuito cerrado. Las cámaras cubrían la entrada y salida del bar y captaron claramente la llegada de Connie, Greg y Brad. Ya habían tomado algunas copas antes de llegar y continuaron bebiendo adentro. Nadie en el bar notó nada raro en el grupo. Aproximadamente una hora después de llegar, Greg fue al baño. Connie de repente le dijo a Brad que necesitaba salir de ahí y simplemente se fue. Llevaba sus zapatos de tacón alto en las manos, pero dejó su bolso atrás. Las cámaras captaron a Connie saliendo del edificio y en un momento tropezó con la pared al lado del edificio, pero pareció ignorarlo y siguió fuera de cuadro. Parecía estar bajo los efectos del alcohol en ese momento y había tomado al menos 4 bebidas. Cuando Greg regresó, los dos hombres preguntaron a varios empleados sobre Connie y ellos confirmaron que se había ido, pero no tenían idea de a dónde había ido. Los hombres pensaron que ella volvería por su bolso, así que esperaron, pero cuando el bar cerró al final de la noche, todavía no había señales de ella. Greg regresó a su departamento y encontró que el auto de Connie seguía estacionado afuera. Ella nunca regresó. Cuando Connie no regresó a casa, fue reportada como desaparecida a las autoridades. Al principio, los hombres con los que había estado habrían sido sospechosos obvios en su desaparición, pero las grabaciones mostraron que no estuvieron con Connie cuando ella se fue y que esperaron horas antes de irse ellos mismos. Una sospecha era que alguien más había puesto algo en la bebida de Connie en el bar y la atacó después de que se fue, pero la policía nunca pudo identificar a nadie en las grabaciones de seguridad. Su exesposo y su exnovio fueron investigados, pero ambos tenían coartadas. Después de que su desaparición apareció en los titulares, empleados de una pizzería cercana reportaron un posible avistamiento. Una mujer que coincidía con la descripción de Connie fue vista usando el teléfono público alrededor de las 11:15 de la noche. El teléfono estaba a solo una cuadra del bar. Se vio un auto modelo de finales de los 70 cerca, pero no se sabe si esto tuvo algo que ver con la desaparición. También era posible que Connie hubiera tenido algún tipo de accidente. El río Clinton corría no muy lejos de donde Connie fue vista por última vez. Equipos de buzos buscaron en los cuerpos de agua cercanos, pero no encontraron pistas. Más de 35 años después, nunca se ha encontrado rastro alguno de Connie. Cuando el caso fue reabierto como un caso sin resolver, todos los involucrados fueron entrevistados de nuevo, pero no ha habido actualizaciones. Connie medía 1,60 m y pesaba 54 kilos al momento de su desaparición. Ella llevaba un vestido mini negro sin mangas con una falda de estampado floral. Tenía un tatuaje de un abejorro en la muñeca y 2 nombres con un corazón en el hombro derecho. También tenía un espacio entre los dientes frontales. Cualquier persona con información sobre este caso puede comunicarse con la oficina de detectives del sheriff del condado de Macomb al 586-307-9358. Muchas gracias a todos por ver. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo.